Se me olvidó agregar el famoso conflicto de intereses, pero no tengo conflicto de intereses con este tema y me enteré que el laboratorio que produce el Sultiame me anduvo tratando de contactar, pero le hice el quite gracias a la pandemia, así que no hubo problema. En la hoja de ruta de esta presentación vamos a hablar un poco sobre las características farmacológicas del Sultiame. Voy a hablar de un par de casos prácticos súper emblemáticos que me tocó vivir como tratante. Y después vamos a hablar de los nichos epilépticos específicos del Sultiame y finalmente quiero hablar un poco sobre lo que es la importación del Sultiame para que todos tengan un poco más de conocimiento sobre eso. Resulta súper curioso hacer una charla sobre un fármaco que ya tiene más de 50 años de uso. Ya cuando conversamos con la ADA sobre hablar sobre Sultiame, me acordé, por ejemplo, años atrás cuando hicieron el lanzamiento de la lacosamida en uno de nuestros simposios en la clínica. Semanas atrás me tocó estar en un webinar de lanzamiento en Latinoamérica del Brivaracetam. Eh, Hace unas semanas también Arturo Márquez en la Liga de la Reunión Clínica habló del lanzamiento del Senadamato. Fármacos innovadores, ¿ya? ¿Y por qué estamos hablando hoy día del Sultiame? Yo creo que lo novedoso es que en este momento estamos teniendo la posibilidad de utilizarlo de forma más sistemática gracias a que algunas instituciones nos ayudan en el tema de la importación de una forma constante y segura, y eso lo coloco en negrita porque viviendo yo como usuario de fármacos permanentes, que muchas veces tengo que estar consiguiéndome desde afuera, tener la posibilidad de tener la certeza de que traigan los fármacos de una manera constante y a un precio razonable, la verdad que alivia bastante y a los pacientes con epilepsia los alivia muchísimo. Hablemos un poco de las características farmacológicas del sultiame. Ya, básicamente el sultiame es muy parecido digámoslo así, a la acetazolamida en su funcionamiento en temas de la función de inhibir la enzima anidrasa carbónica con una capacidad bastante menor. Y esta inhibición lo que hace principalmente a nivel de las células gliales es que aumenta las concentraciones de CO2 generando un medio de acidificación tanto del intra como del extracelular y a través de receptores NMDA y corrientes de calcio se reduce la excitabilidad neuronal. También tiene propiedades de bloqueadores de canales de sodio como los muy conocidos por nosotros, pero mucho menos que los típicos. Posee una cinética lineal con una biodisponibilidad altísima, una absorción rápida, una baja unión a proteínas plasmáticas y su metabolismo es básicamente hepático con una eliminación renal y eso nos va a orientar a qué exámenes vamos a ir pidiendo en nuestros pacientes a lo largo del tiempo. Vidas medias cortas en la población pediátrica. ¿Cómo lo usamos? Ahí está el famoso Ospolot. Partimos en general en la edad pediátrica con 5 miligramos al día. Tenemos presentaciones de 50 y 200. No hay jarabe. Los incrementos se hacen en base a 5 a 10 miligramos por kilo día semanalmente. En general se describe este rango de dosis entre 5 y 10, pero hay reportes de hasta 20 miligramos. Yo creo que es una tremenda oportunidad para pacientes que quizás nos hemos estado quedando un poco corto con las dosis habituales. En adultos también hay cierta experiencia, llegando a 200 hasta 600 miligramos al día, siempre fraccionado cada 12 horas. Se recomienda hacer estudios básicos de hemograma, función renal, perfil hepático al inicio y las recomendaciones más típicas es que se hagan controles seriados de exámenes durante las fases de titulación y después ya de forma más espaciada en el tiempo. De las interacciones, bueno, lo típico, la carbamazepina no deja de tener un rol aquí bajando los niveles plasmáticos de nuestro sultiame y aquí quiero destacar en el efecto del sultiame una parte de la historia del sultiame. ¿Por qué el sultiame se sintetizó en la década del 60, tuvo digámoslo, un auge de uso y de repente desaparece? Básicamente porque empezaron a salir publicaciones que mencionaban una alteración importante en el metabolismo con la fenitoína. Estamos hablando de décadas 60-70 en el cual nuestro arsenal terapéutico era muy escaso y la fenitoína guardaba un rol muy importante. Entonces empezó a perder bastante interés en su uso e incluso algunos autores planteaban que un mecanismo de acción del sultiame era mejorar, digámoslo así, los niveles plasmáticos de fenitoína, así que de frentón perdió uso. En Europa quedaron muy pocos centros usando el sultiame y de ahí no supimos mucho más de ella hasta un poquito más adelante que les voy a comentar. De las reacciones adversas comunes, parecido a lo que es la acetazolamida, el topiramato en términos de mecanismo de acción,
aumento de la frecuencia de cambios respiratorios, disneas, parestesia, se ven bastante, cefalea, taquicardia, diplopia, nos recuerda un poco el tema de los bloqueos de canales de sodio, pérdida de peso, anorexia. En general, todos bastante reversibles al descenso en la dosificación. Este tema es súper interesante también, la nefrolitiasis, uno tiende como a muchas veces ir repitiendo lo que va escuchando y muchas veces uno repite el tema de hacer controles de ecografía renal por el riesgo de nefrolitiasis en pacientes con Sultiame, pero la verdad que en monoterapia hay reportes que no cambia el pH urinario, que es uno de los factores de riesgo para la generación de cálculos. Y por otro lado también la cristaluria, que se observa mucho menos en pacientes que están usando Sultiame versus acetazolamida o sonisamida. Ahora, lo importante es que si el paciente está en politerapia y obviamente con fármacos como topiramato, sonisamida o acetazolamida, podría haber cierto potencial riesgo y ahí sí quizás se justificaría hacer algún estudio de la función renal y de los cálculos. Esta situación es importante, lo conversamos con la Vivi la semana pasada antes de la reunión de la clínica. El tema de reportes, este es un reporte pequeñito de alteraciones de funciones cognitivas asociadas al uso de Sultiame. La verdad es que eran 6 pacientes. Me imagino que hay más, puede haber más, un poco más de descripciones, pero en los artículos que revisé, muchas veces de forma expresa relatan que no hubo alteraciones ni deterioro cognitivo probablemente relacionado a este mismo tema. Pero hay que tenerlo también en consideración. Quiero conversar 2 casos clínicos emblemáticos para mí. El primero es José, un paciente de 11 años, un paciente que controla la doctora Claudia López, que tiene antecedente de un trastorno del espectro autista, un chico adoptado que empezó su camino de la epilepsia a los 4 años, con una primera crisis focal con conciencia alterada, con clonías de extremidad superior izquierda, partió con leve tiracetam, tuvo una respuesta parcial, en sus electroencefalogramas se empezaron a ver descargas centrales bilaterales independientes que recordaban de alguna forma la epilepsia centrotemporal. Clínicamente evolucionó teniendo episodios de desconexión, según lo que relataba la mamá. En mayo del 2015, un electro similar persistía con estos episodios, se agrega ácido valproico al levetiracetam. Aquí están los electros, ¿cierto? Con descargas en la región centrotemporal bilateral independiente y referenciadas a FZ. Posteriormente, en diciembre del 2015 hubo un viraje, se plantea en ese momento un patrón de estatus eléctrico del sueño o punta onda continua del sueño. En un monitoreo prolongado se agrega clobazam y este paciente queda con estos 3 fármacos con un electro que, desde el punto de vista eléctrico, tuvo una adecuada respuesta. Pero que en el tiempo, la verdad es que volvió a su nivel basal, digámoslo así, de crisis y en su desarrollo cognitivo también la mamá notaba y después les voy a relatar un par de comentarios que me entregó, que habían avance y retroceso. Entonces, consulta conmigo y en uno de los últimos electros, la verdad que el patrón era bastante sugerente de una punta onda continua del sueño, lo conversamos y definimos intentar el Sultiame con una muy buena sorpresa, que fue que tuvo una respuesta espectacular. Yo todavía me acuerdo a esa mamá cuando llegó la primera consulta después de iniciar el Sultiame, estaba pero extasiada, o sea, estaba feliz, me contó que nunca lo había visto tan bien del punto de vista cognitivo, dormía mejor, estaba más comunicativo. Por temas de estallido social y pandemia no hemos podido objetivar estos avances. Ahí está, bueno, esto es el electro que había tenido previamente, se me saltó. Este era el patrón que había tenido cuando se sospechó la primera vez el estatus eléctrico. Esto es lo que ella comentaba antes del Ospolot, una evolución ondulante, casi como una montaña rusa. Ya tenía periodos que eran como que adquiría como cada de 3 meses que duraban 1 a 2 meses, o sea, eran como van y vienen. Entonces, una vez que partimos con el Sultiame, ella me envió esto por mail, se lo resumo, su lenguaje expresivo y su dicción ha mejorado mucho, está cada vez más alerta, come más, le gusta dibujar, pintar, se ríe con los chistes, o sea, creo que para mí este es un caso, y siempre se lo digo a la mamá, siempre le digo, yo hablo mucho del José con los pacientes que estoy partiendo con el Sultiame porque es un caso emblemático y que se ha mantenido en el tiempo. Así que súper, súper satisfactorio contarles de este paciente.
A veces la situación no es tan compleja como de llegar a un estatus eléctrico del sueño. Este otro paciente, que hace un par de años, este paciente le tocó recibirlo a la Isabel Martin en la clínica alemana, tuvo una crisis motora con versión cefálica, a izquierda con conciencia preservada, tenía un electro que tenía frecuente actividad centroparietal derecha, que sugería una epilepsia parcial benigna de la infancia, se partió con levetiracetam, pero este niño lamentablemente tuvo, como vemos con cierta frecuencia, temas conductuales, mucha irritabilidad, y ahí consultaron conmigo de forma ambulatoria y planteamos como un primer cambio de monoterapia con ácido valproico. Este es el electro, ¿cierto? Centro parietal derecho, ahí se activa en el sueño. Lamentablemente el paciente persistió con crisis a pesar de estar con buenos niveles plasmáticos de valproico, y lo interesante que en la evolución empezamos a rescatar de forma retrospectiva que este chico tenía crisis como somatosensoriales. Él refería como una sensación extraña en el brazo izquierdo, parestesia, no lo describía muy bien. Y ahí planteamos, ya habiendo usado dos monoterapias, me arriesgué, dije, planteamos el uso de Sultiame, y la verdad que tuvimos una respuesta electroclínica impresionante. Cesaron estos episodios del brazo, no tuvo más crisis motora, y el electro también mejoró de forma sustancial. Ahí de hecho este es un electro de control de sueño que se ve normal. Entonces, en base a estos dos, digámoslo así, como caras de la moneda, ¿ya? Quiero empezar a hablar un poquito sobre la literatura que hay del Sultiame. Este es el doctor Hermann Dus, que lamentablemente nos dejó hace un par de años. Él fue el responsable de rescatar el Sultiame el año 88 en su grupo de estudio de Alemania. Informaron un grupo de 50 y algo pacientes que fueron tratados con epilepsia rolándica, que fueron tratados con Sultiame y que tuvieron un alto índice de éxito terapéutico. Y aquí lo importante, y aquí voy a empezar ya a introducir un tema que quiero dejar como agregado, que es el hecho de que empezaron a darse cuenta que había una resolución de la actividad interictal que no se veía con otros antiepilépticos. Este es otro trabajo del año 2000, interesante, un trabajo que analiza de forma, o sea, un tratamiento de monoterapia de Sultiame comparado con placebo, sí, comparado con placebo, año 2000, en pacientes con epilepsia rolándica. 66 niños que fueron asignados a Sultiame o a placebo para la tranquilidad del público. La verdad que el ensayo se detuvo rápidamente cuando hicieron el primer análisis intermedio, se dieron cuenta que el placebo no estaba haciendo nada, y así que lo cortaron, pero, o sea, cortaron el grupo placebo y empezaron a tratar a todos los pacientes con Sultiame. Así que, y se dieron cuenta que un 40% de este grupo de pacientes tenía también registros normales a lo largo del tiempo. Ahí están la tabla con el N de pacientes, o sea, el N de electros que se fueron normalizando de forma sucesiva. Así que también otro punto a favor de la normalización del electro. Este ploteo de Kaplan y Meyer, donde se dieron cuenta que, perdón, que rápidamente el placebo no estaba cumpliendo su pega, así que lo cortaron rápidamente. Este es otro trabajo también orientado a ver el tema de la efectividad, y también de pasada ver el tema de las descargas interictales. Vieron que en más de la mitad de los pacientes las descargas interictales desaparecieron o disminuyeron francamente. Y aquí ellos exprofeso colocaron que ningún paciente tuvo un empeoramiento eléctrico, ni tampoco se vio un compromiso cognitivo. Este trabajo fue anterior al de la doctora Burrell, así que no es que le hayan hecho un guiño a ella. Bueno, y esto probablemente está más relacionado con este otro tema, o sea que todos, o más de alguno nos ha tocado sufrir el empeoramiento electroclínico de llegar a una punta de onda continua del sueño en un paciente tratado con carbamazepina. Entonces, probablemente este punto es súper importante para considerar en el uso del Sultiame. Este otro trabajo nos abre una pequeña ventana sobre otro nicho, además de todo el espectro de la espiga centrotemporal hasta la punta de onda continua del sueño, donde analizaron el uso de Sultiame en monoterapia o en terapia agregada en otros tipos de epilepsia, dentro de los que quiero destacar la epilepsia mioclónica juvenil. Es un N pequeñísimo, lo tengo claro, pero creo que pudiéramos también dejarlo en la lista como una opción en pacientes, no sé, sexo femenino,
que no queremos, que le queremos hacer el quite al ácido valproico, por ejemplo. Este otro trabajo, lo interesante que tiene es que del grupo de pacientes que usaron carbamazepina y que no tuvieron una buena respuesta clínica, fueron cambiados a Zultiame y tuvieron una buena respuesta tanto eléctrica como clínica. Em, bueno, ahora quiero contarles un poco sobre, bueno, este espectro, ya este continuo que hace un montón de años atrás, la Scarlett Beatty en un congreso nos habló del continuo entre las descargas centrotemporales hasta llegar a la punta onda continua del sueño, que yo estaba en primero, era como chino, y ahora ya lo entiendo un poco mejor, que partimos con estas descargas centrotemporales hasta llegar, en algunos casos, pocos afortunadamente, a este patrón de punta de activación extrema, digámoslo así, en el sueño. Entonces, sabemos que este cuadro es bastante ingrato, ya este cuadro de punta onda continua del sueño, muchas veces decepcionante. ¿Por qué? Porque por un lado son pacientes que no, que muchas veces no tienen tantas crisis epilépticas, no son tan sintomáticos. Y sabemos por otro lado que tenemos que ser muy rápidos, muy invasivos para sacarlo de ese estatus, entonces se genera una disociación entre lo que es la clínica de la epilepsia y nuestro tratamiento. Y por otro lado también está el hecho que muchas veces no se dan cuenta, no se dan cuenta los padres o el compromiso es muy leve, y dicen, pero ¿por qué estamos con tantos tratamientos, muchas veces llegando a los corticoides, por ejemplo, siendo que mi hijo prácticamente no ha tenido crisis? Entonces ese equilibrio muchas veces es difícil de llegar, de lograr, pero yo creo que hay que tener un esfuerzo y tratar de conseguirlo. Los ensayos terapéuticos en el contexto de la punta onda continua del sueño son múltiples, son numerosos y todos sabemos que cuando esto pasa es porque ningún tratamiento es mejor que otro. Las combinaciones son múltiples, probablemente dentro de las más populares está la del ácido valproico, etosuximida, clobazam. El levetiracetam también hay algunas descripciones que puede tener cierto rol. Años atrás yo era muy fanático de los corticoides, la mitoprenisolona cuando estuve en el hospital de Carabineros, no sé si están ahí conectados las chiquillas. Me tocó muchas veces, muchos pacientes ahí insistir con la mitoprenisolona y después los corticoides y la prednisona. Entonces, pero la verdad que con esta Zultiame se ha generado un cambio en mi paradigma de tratamiento, al menos inicial. Quiero contarles de este artículo. Fue un artículo que encontré coincidentemente, un artículo del año pasado, el rol que tienen las funciones cognitivas relacionadas con el sueño, con el espectro de la epilepsia benigna. Y aquí pongo la carátula de un disco de un grupo, de mis grupos favoritos, porque voy a ser súper textual, me voló la cabeza este artículo, igual como los riffs de este disco. Porque o sea, hay un concepto que es súper importante, agregan dos o tres cosas que son impresionantes y uno es lo de la red cognitiva perisilviana, o sea, cómo se afecta esta red cognitiva perisilviana con las descargas epilépticas interictales. Y aquí probablemente voy a abrir una tremenda discusión y vamos a terminar hablando de otras cosas, pero creo que se avisora mucho más claramente el hecho de tener que irnos o inclinar la balanza a tratar de atacar más de alguna forma el interictal, ya quizás en conjunto con la clínica. Entonces, la hipótesis de que esta actividad epileptiforme puede interferir los procesos de neuroplasticidad está súper estudiado, alterando la ocurrencia de este aprendizaje que es dependiente de la actividad del sueño lento y de la actividad de los usos de sueño. Numerosas veces hemos conversado en el laboratorio con el doctor de Marini sobre hacer algo sobre estudiar los usos de sueño en los niños, la duración, la localización, y yo creo que sobre todo, o sea, usos de sueño y también otras características del sueño lento. El sistema de patrón cíclico alternante, que probablemente la gente que se dedica a sueño está mucho más interiorizada, que es un ritmo endógeno, que establece una relación entre lo que son los elementos de sueño, vértex, usos de sueño, ondas lentas del sueño, complejos K. Y eso serían como de alguna forma protectores de la interferencia que pudieran estar generando estas descargas interictales. Entonces se genera toda una microestructura del sueño.
Y por otro lado, entonces, se sabe que hay evidencia de que esta interrupción del sueño causa deterioro cognitivo, principalmente ya sea por actividad epiléptiforme nocturna, crisis subclínica e incluso en las epilepsias benignas. Entonces, esta red perisilviana anterior estaría mucho más relacionada con la espiga, o sea, con la epilepsia centrotemporal. La parte posterior, más de forma bilateral, más con el Landau-Kleffner, ¿cierto? Más compromiso del lenguaje. Y cuando hay una participación generalizada de áreas corticales, la verdad es que iría más predeterminado a lo que es el estatus eléctrico del sueño. Entonces, este espectro de epilepsias benignas con localización perisilviana se acompaña de un impacto más amplio en la capacidad cognitiva. Y aquí voy a terminar el paréntesis, y esto ya también es para que conversemos todo un día. La aparición de estas descargas interictales asociadas a pacientes que no tienen epilepsia, sino que tienen déficit atencional, que tienen autismo, que tienen trastorno del lenguaje. Entonces sugiere que estas descargas centrotemporales no serían específicas de la epilepsia, sino que pueden ser un endofenotipo común de una anormalidad del desarrollo neurológico más generalizada que involucra a toda la red cognitiva perisilviana. Yo les voy a compartir este artículo, encuentro que es súper interesante. Vamos, y con esto ya me voy de lleno a lo que es el Sultiame en el rol del estatus eléctrico. Este es un artículo de nuestros hermanos argentinos, del doctor Fejerman, que analizaron un grupo de 53 pacientes con epilepsias focales benignas y sintomáticas que evolucionaron a un síndrome de punta onda continua del sueño. Los criterios de inclusión, básicamente pacientes que iniciaron crisis o descargas focales, que en la evolución tuvieron distintos tipos de crisis, con un compromiso cognitivo y o del lenguaje, con un patrón de punta onda continua del sueño lento y que fueron refractarios a fármacos antiepilépticos habituales. Esto es interesante, la dosis que ellos usaron promedio fue entre 14 y 20 miligramos kilo día, así que nos permite también aumentar nuestro rango de dosificación. Y el tiempo de seguimiento es un tiempo importante para lo que es el estatus eléctrico del sueño: 6 años en el grupo sintomático y 4 en el grupo idiopático. Paso a describir un poquito en detalle. Este es el grupo sintomático, 28 pacientes. Aquí hacen el análisis de la evolución de las crisis, el efecto sobre el electro y los diagnósticos. En general, sabemos que los estatus eléctricos sintomáticos que están relacionados a causas estructurales, van relacionados con malformación del desarrollo cortical, polimicrogiria, ciertos fenómenos vasculares. Del punto de vista clínico, hubo una respuesta de un 68% con el uso de Sultiame, con pacientes que quedaron libres de crisis o pacientes que tuvieron una significativa reducción del número de crisis, o sea, un número importantísimo, considerando que habitualmente en estos trabajos la rama de los pacientes sintomáticos son los más difíciles de lograr buenos outcomes. Del punto de vista del electro, también vemos que solo un paciente de este grupo de significativa reducción mantuvo un estatus eléctrico. O sea, hubo 10 pacientes que anduvieron bien en temas de reducir o normalizar el electro. Por otro lado, bueno, y el grupo que no respondió en general mantuvo características focales propias del inicio. Y otra tabla es la evolución o la respuesta de los pacientes del grupo idiopático, ¿ya? Donde están desde la rolandica típica, ¿cierto? El Landau-Kleffner al patrón de estatus eléctrico. También aquí tuvieron un 100% de respuesta a las crisis, con un significativo reducción o libertad de crisis. Y los electros, la verdad que el 96% tuvo una respuesta ya sea a normalizarse o a volver de alguna forma a las descargas focales. Todos los casos de normalización fueron o de desaparición del patrón de estatus eléctrico fue a largo plazo. Eso es importante también por el tema del tiempo. Ellos analizaron los criterios de respuesta favorable como libertad de crisis, disminución significativa de crisis, los electros de sueño repetidos mostrando normalización y el desempeño escolar y la evaluación del CI que fueron normales. Interesante del detalle, ellos sí hicieron medición de función renal. A pesar de lo que hemos conversado hace un rato, de los pacientes con efecto adverso, solo 3 tuvieron
tema de modificación de la frecuencia respiratoria que se dio con la disminución de la dosis y no tuvieron ningún tipo de efecto adverso importante del punto de vista eh, metabólico. Quiero hacer un margen. Hace una semana estábamos haciendo la prueba de micrófonos con los panelistas y me pidieron que compartiera la pantalla para revisar cómo se veía. Y siendo sincero, la presentación estaba bien en pañales y Juan Moya me dice, es que estáis esperando que salga el último paper para ponerlo. Efectivamente salió, junio del 2020. Salió, la verdad que es un trabajo interesante, pero es muy parecido al del doctor Fejerman, un trabajo turco. La verdad que de lo destacable es un N más grande, usaron también grupos con corticoides, em, pero la verdad que lo coloqué solamente de chiche porque no siento que haya aportado mucho más en el análisis. De hecho, hablan muchísimo del trabajo del doctor Fejerman, que yo creo que es uno de los importantes por el N y la respuesta que tuvieron al Sultiame. Y para cerrar, y podamos conversar harto, quiero hablarles un poco sobre la importación del Sultiame. Hasta años atrás, la verdad que, bueno, y hay algunas instituciones, farmacias en las cuales los pacientes pueden hacer trámites para poder importar. Y hace algunos años ya a través de la liga logramos hacer un sistema un poco más continuo, ¿cierto? Más seguro para los pacientes. Del punto de vista como de la ley de importación, los requisitos son tres nomás. O sea, que el paciente tenga una receta médica con ciertas características que les voy a describir, una copia del carnet del paciente y del tutor y un poder simple que autoriza al laboratorio a realizar la importación. De hecho, esto está en la liga, en el folleto de los medicamentos. Entonces, básicamente, para que no tengan problemas, institución de salud, el membrete nomás, los datos del paciente, nombre, root, dirección. Aquí es importante el nombre fantasía, la denominación común internacional, la posología del tratamiento, el tiempo de tratamiento, el total de cajas y el diagnóstico del paciente, especificando, y aquí esto no somos nosotros, es el ISP y todo el proceso, hay que poner fármaco no disponible en Chile. Y ahí les puse un ejemplo de la realidad, espero que se entienda, el nombre comercial, el nombre genérico, los miligramos, la posología, la duración y el total de frascos, fármaco no disponible en Chile. Entonces, con eso, la verdad es que se hace bastante fácil. ¿Cuánto cuesta? No se asusten, los frascos no sé por qué son de 200 comprimidos, ¿ya? Si hacemos este truco que lo aprendí en la liga, a poner el precio unitario, un comprimido de 50 miligramos de Sultiame cuesta 530 pesos y como comparativo, nuestra querida carbamazepina de liberación controlada cuesta 570. Y el Sultiame de 200, 1400, poco más caro, pero el Divalproato de liberación extendida de 500 cuesta 915. O sea, estamos hablando de un fármaco que no tiene un precio exorbitante, no es barato tampoco, pero creo que no es un fármaco excluyente y que sea la razón para no poder usarlo. Les dejo mi contacto. También pueden escribir a la liga pueden poner en el asunto importación de Sultiame y serán contactados para iniciar el trámite de importación. Y creo que, bueno, un par de mensajes para la casa. Yo creo que el Sultiame es un viejo fármaco, un viejo amigo, que es una herramienta válida, tiene una eficacia y tolerabilidad que nos permite adentrarnos en el manejo de este espectro espiga centrotemporal, o sea, epilepsia centrotemporal apuntando a continuar el sueño en la actualidad. Creo que es una oportunidad de contar con él en nuestro arsenal terapéutico. Y lo dejo también, podemos conversarlo, el tema de la relación entre las descargas interictales en el aspecto cognitivo y la discusión de que si este paradigma deberíamos al menos revisitarlo en su génesis de tratar de intervenir sobre él. Quiero agradecerles al Centro de Epilepsia. Esto es el servicio médico de la liga en el nuevo formato. Esta fue la reunión clínica de hoy día. Ya la pandemia nos lleva a esto. Eh, Ahí está el código QR, esto va a quedar grabado. Se supone que ahí están los artículos, si no me pueden escribir y se los mando. Y un agradecimiento por lejos más especial para mis princesas, que están inmensas. Ahí tienen 10 meses, acá tienen 5 años en la tarea que hicimos el martes para el colegio, un experimento de los estados del agua. Muchísimas gracias.